¿Qué tal, hermanos? Hoy celebramos en la iglesia el Domingo del Buen Pastor. Estamos en el cuarto domingo de Pascua. Y hoy la palabra de Dios nos enseña que hay dos maneras de vivir la vida, de asumir la existencia. La primera, asumirla como un asalariado, asumirla porque toca, asumirla porque, no hay más que hacer y me tocó hacerlo. No hay más que hacer y me toca enfrentar. Y la segunda, enfrentarla como un buen pastor. Celebramos la vida y celebramos hoy domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte, el día del buen pastor. Celebramos cómo los sacerdotes participamos de esa misión de Jesucristo, que es el gran pastor, el buen pastor. Y nosotros los sacerdotes participamos de ese misterio y de esa misión. La primera en felicitarme fue mi mamá. La primera, mi mamá, mis hermanas también que me han felicitado. Y mucha gente que se ha acercado a decirme: Padre, feliz día del buen pastor. Pero yo pienso que todos nosotros participamos de esa misión del buen pastor. Todo bautizado participa de esa misión del buen pastor, del pastor que es Jesucristo. Por eso hay dos maneras de enfrentar la vida. Como un asalariado, lo dice el Evangelio de San Juan. Aquel que cuando oye y ve los lobos, huye de su rebaño, porque no le interesa dar la vida, porque no le importa qué ocurre con aquellas ovejas. Y la segunda es el buen pastor, que da la vida por sus ovejas, que se queda allí, que enfrenta a los lobos, que enfrenta al mal, que no permite que nada le ocurra a sus ovejas. Ese es el buen pastor que acoge y cuida, escuche bien, cuida de su redil. Y por eso cuando pienso en el buen pastor, pienso también en las mamás. La mamá es imagen de ese buen pastor, porque ella cuida de sus hijos, cuida y no le importa dar la vida por sus hijos, no le importa sacrificarse, madrugar, quedarse hasta tarde. Un papá también lo hace. Quedarse y dar la vida hasta el final, a escurrir la vida. Eso es un buen pastor. Por eso el Señor hoy nos llama a ser buenos pastores. Él es el gran pastor. Él nos dio ejemplo dando su vida por nosotros. Pero no nos podemos quedar atrás. Nosotros también tenemos que asumir esa vocación. Por eso, cuando a mí me preguntan: ¿usted qué profesión tiene? ¿Cuál es su profesión? Y yo les digo: mi profesión es quizás la de ser filósofo, teólogo, biblista. Pero eso no es vocación. El sacerdocio no es una profesión. Es una vocación. Y usted y yo tenemos que vivir la vida con vocación, como la vocación del buen pastor. Dar la vida por sus ovejas, quedarnos hasta tarde, luchar, enfrentar los miedos, enfrentar los lobos, enfrentar el mal, vencer el mal. Eso es vivir la vida con vocación, vivir la vida como el buen pastor. Usted y yo decidimos. Por eso la vocación es una decisión. Usted y yo decidimos vivir la vida como un asalariado o vivir la vida con vocación de buen pastor. Y el pastor, el verdadero pastor, da la vida por sus ovejas. San Juan Eudes, ahí está la imagen de mi fundador, escribe un texto bellísimo sobre los pastores. ¿Quién es un verdadero pastor? Y el pastor, dice él,
es aquel que es como un árbol plantado en la iglesia del Señor, como una lámpara que ilumina, un árbol que da mucho fruto, una lámpara que ilumina. Es aquel que muestra el camino, que cuida de sus ovejas. Y yo pienso que todos nosotros los cristianos estamos llamados a hacer eso, ser árbol que da mucho fruto, fruto abundante, que da sombra en los intensos calores de las jornadas, que es luz, es lámpara, que arde incesante, que no se apaga, que ilumina, que da calor y que también guía a aquellos que se nos ponen en el camino. No viva su trabajo, su lugar de trabajo, como un asalariado. Decida asumirlo como una vocación. Todo lo que haga en su existencia, hágalo con vocación de buen pastor, de dar la vida, no de aportar algo, no de dar unas cositas, sino de dar la vida, dar la vida. Por eso el Señor se identifica con el buen pastor, porque da la vida. Y dice Él que conoce a sus ovejas y que cuando Él las llama por su nombre, ellas le obedecen. Yo creo que nosotros quizás tenemos una manera particular de relacionarnos con el Señor. Entre los novios se llaman de cierta manera, se llaman bebé, se llaman cosito, no sé cómo se llamarán entre los novios. Y yo creo que así mismo nosotros debemos llamarnos con Dios. Que cuando Él nos llame, nosotros podamos escuchar su voz. Sabemos que es Él, sabemos que es ese pastor bueno, ese pastor amor el que nos llama, no otro. Que nosotros aprendamos a desarrollar el oído del corazón y saber que es Él el que nos llama. Sintámonos ovejas de Él, sintámonos pastor, porque participamos de ese pastoreo de nuestro Señor Jesucristo. Pero también sintámonos ovejas, sintámonos como Él nos carga, como Él nos soporta, como Él nos cuida. Gracias, Señor Jesús, por amarnos. Gracias, Señor Jesús, por ser ese pastor bello, ese pastor hermoso que cuida de nosotros. Nos cuidas de manera particular, nos conoces y nosotros te conocemos, te reconocemos como el gran pastor, como el pastor bello. Gracias, Señor Jesús, por cuidar de cada uno de nosotros. Tú conoces a todas tus ovejas, a cada una de ellas, y las llamas por su nombre. Gracias, mi Señor, por llamarme por mi nombre. No soy parte de la masa, no soy parte de la serie, soy tu oveja. Me conoces y yo quiero conocerte más. Saludo a todos los eudistas en este día del Buen Pastor. Que el Señor los bendiga. A todos los sacerdotes diocesanos y de otras comunidades. Que Dios les bendiga. Saludo a las mamás, a los padres de familia. Saludo a todos aquellos que ejercen autoridad, que tienen a cargo personal, porque ustedes allí tienen que ser buenos pastores, cuidar de sus ovejas, cuidar de esa porción del rebaño de Dios que se les ha encomendado, hacer que esas ovejas se sientan queridas, protegidas, y no con un asalariado que lo que les importa es la plata y salen corriendo cuando ven el mal. Oro para que el Señor nos dé todos los días corazón de buen pastor, a ejemplo, a imagen del gran pastor, nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga. Una linda y hermosa semana.